Bienvenido a All God's Glory Podcast. Me va a dejar con la mano. Sorry. Ok. En este podcast vamos a estar hablando un poquito sobre nuestros testimonios con Dios. Y más que nada el propósito es para exaltar a nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Les presento a mi amado esposo. Felipe Bernal. Y estamos aquí porque vamos a compartir un poquito sobre el testimonio de mi amado esposo, que nos va a contar y vamos a hacerle preguntas simplemente para compartirlo, ¿verdad? ¿A qué edad y cómo fue que conociste de Dios? Cuando me dijeron que solamente me faltaban 4 meses para cumplir 18 años, una abogada, y ella me decía que un juez le había firmado un papel que Felipe Bernal tiene que ser deportado. Entonces en ese momento yo odié tanto a Dios porque mis padres, tanto mis abuelos, siempre me decían de que Dios existe, que todo lo que pides en oración Dios te lo concede. Pero en vez que eso me ayuda, simplemente me recordó de que Dios no existía, Dios no hace milagros. Y ese día le dije a Dios, yo creo que no existes. ¿Por qué? Porque existieras, no me permitirías pasar en eso. Entonces en esa rebeldía le hice una promesa a Dios, le dije, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Te voy a hablar a las personas que no te conocen, si tú me sacas. Entonces en ese proceso yo me metí en un ayuno. Yo no tenía conocimiento, pero me metí muy de lleno de buscar a Dios. Aún en esa detención no podía orar con mis compañeros, pero a la medianoche yo me iba en un sanitario porque era un lugar personal y lloraba a Dios que Él tuviera misericordia de mí. Y 2 semanas Dios me habló audiblemente que sí, Él me iba a sacar y solamente tuviera paciencia. ¿Cuáles son esas palabras otra vez que escuchaste de Dios? Las palabras de Dios fue esto, que Él me llamó Felipe, como 2 veces Felipe. ¿Por qué estás triste? Me dijo. Como una voz, como un papá, como mi hijo. ¿Por qué te sientes así? Aquí estoy. Es como una voz que me dijo, Felipe, ¿por qué te estás triste? ¿Por qué estás turbado? Me dijo. Entonces, yo te metí en ese lugar y yo mismo te voy a sacar. Entonces, cuando escuché eso, wow, era de que no tenía experiencia, no tenía conocimiento. Hasta hoy en día no puedo describir lo que la voz de Dios. Cuando esa voz me hablaba, toda la tristeza que sentía, el odio que sentía, pues todo lo malo, quién soy yo, porque era un joven muy malo, malo de pensamientos, un corazón perverso, era malo, muy malo. Y pues todas esas cadenas, cuando él me hablaba, sentía que me quitaban, mis hombros sentían libre, mi cuello. Era una liberación, cuando Dios me hablaba, era una liberación que sentía. Y mientras lloraba, sentía unos ríos que caían en mis ojos. Entonces cuando lloraba, me sonreía, mientras me sonreía mucho, me sentía una libertad en todo mi cuerpo. ¿Cómo fue tu reacción después, al siguiente día que escuchaste la voz? Wow, eso fue un cambio total, porque el siguiente día me levanté. Yo era un muchacho muy tímido, yo no hablaba, estaba triste, estaba como deprimido, pero ese día me levanté, empecé a decirle a mis compañeros, Dios me va a sacar aquí, Dios me va a sacar aquí. Yo hablaba a cada uno de ellos y ellos me dicen, no hombre, estás loco, me dice. Porque mire, te fijas en el pasillo, el primer nombre que está en la lista es usted, me dice ellos. Y es verdad, yo me pasaba en el pasillo, ni me atrevía a verlo, mi nombre en el pared, porque tenían unos nombres, Felipe y los demás. Pero por la misericordia de Dios, Él lo hizo. Y mi reacción fue un cambio total. Empecé a decirle a los jóvenes, habían jóvenes que tenían 16 años que ya llevaban 1 año en esa detención, que solamente cumplían 1 año, cumplían 18 años, lo iban a deportar. Yo empecé a decirle a ellos, crean en Dios, oren a Dios, no importa dónde estén. Entonces,
pues dicho hecho, 2 semanas oraba, lloraba a Dios y 2 semanas llegaron la respuesta, que me llamaron Felipe Bernal, sal afuera. Y ahí donde me sacaron a escondidas. Me sacaron, yo era el único que me sacaron de ese lugar. Yo estaba en el 5.º piso, en el 5.º piso me bajaron en el sótano a las 3 de la mañana. Entonces eso fue la voz de Dios.